Otro aspecto que hemos organizado a partir de nuestro trabajo sistemático y de seguimiento es lo que nosotros llamamos el fenómeno del cromosoma 15. Llegamos a esta conclusión pues porque dentro de nuestro pesquisaje general también evaluamos la situación de los cromosomas, si hay cromosomas alterados o no, y también se obtiene la información porque el sujeto tiene esta información de una forma u otra al alcance de nuestra mano, preguntando y obteniendo la respuesta por fenómenos kinesiológicos del acortamiento de la pierna derecha e izquierda. Y pudimos comenzar a asociar, y entonces evaluamos y lo establecimos como un proyecto de investigación que en un alto por ciento, como veremos, de pacientes, sobre todo pacientes con sensibilidad a fácilmente enfermarse, pacientes que llegan a la consulta con gastritis, con hipertensión arterial, con diabetes, es decir, con un componente de trastornos orgánicos, muchas veces desde muy joven, o muchas veces ya adultos jóvenes, pero que no es lo normal. Pues debemos nosotros resaltar que lo normal de la naturaleza es nacer y morir con estado de salud, cumpliéndose el principio de la evolución de un ciclo de vida. ¿Por qué es el cromosoma 15? No lo sabemos, pero sí nos marca muy preferentemente la alteración de este cromosoma. Hemos investigado, hemos buscado apoyo. Si algún compañero de los que escuchan este video domina con exactitud cuánto se ha evolucionado en este cromosoma 15, pues por favor que nos apoyen. El fenómeno del cromosoma 15 está dado por un elemento nuevo, moderno y que vale resaltar. La genética que sale, que se evoluciona al inicio a partir de Darwin, a partir de los estudios de Mendel, de la herencia, consideraban hasta hace muy poco que los fenómenos de la genética ubicables en lo que se llama el 10% de la cadena cromosómica en cada célula, eran procesos que para ser modificada la lectura de la secuencia de aminoácidos que nosotros conocemos, estaba sometido a procesos evolutivos de largo plazo, 10.000, 15.000, como para poder justificar los cambios observables en la evolución filogenética de los seres vivos y también de los seres no vivos, pero de tipo vegetal como tal. Pero ya el avance tecnológico, la acumulación de resultados teóricos, pues comenzaron a demostrar que realmente esto no era tan inamovible, sino que todo un conjunto de fenómenos alrededor de este aspecto eran fácilmente comprobables y que estaban sujetos a alteraciones muy sencillas. Maniotis, pueden buscarlo en Wikipedia o cualquier otra información digital, aplicando técnicas de fuerza mecánica sobre una célula, pudo comprobar que de inmediato lograba modificaciones importantes de la cadena cromosómica de los genes. Se llega a la conclusión que actual existe, que está establecido después de otras investigaciones, por ejemplo en Meliebre, que cualquier tensión que provenga del entorno, mecánica o no, provoca una hipermutación global. Señalemos que dentro de estos componentes de tensión que provengan del entorno está el conversar, con lo que se llama conversar con los fenómenos cromosómicos, que es lo que nosotros hacemos tanto para obtener la información ubicada en el 90% del resto de los cromosomas y también con lo que se llaman comandos, mandar a alinear o reajustar los procesos energéticos vinculados como información en esta cadena cromosómica. Señalemos, y así lo vamos también a plantear ahora de inmediato,
que este hecho justifica que en el sujeto todo lo que ha acontecido en su vida, por ejemplo, el caso del Hodgkin que ya comentamos, que el patrón estaba o procedía de su ancestro, abuela y bisabuelo, esa información está aquí y se puede obtener mediante los mecanismos diagnósticos que establece esta nueva revolución médica. Estas tensiones, por supuesto, también están presentes y pueden producirse sobre la madre y la madre sobre el feto por eventos emocionales negativos. Este es el hecho fundamental que nosotros detectamos y que nosotros pues seguimos. En el 60 y pico por ciento de los embarazos se producen características de estos eventos emocionales y el niño ya nace con alteración del cromosoma 15 u otros cromosomas, a veces cuando el fenómeno negativo conflictivo es de una intensidad marcada importante. Este es el algoritmo que nosotros empleamos, un aporte de nuestra experiencia para poder llevar el diagnóstico tanto en el sujeto, si tiene un conflicto, o tanto a distancia, a posteriori, qué fue lo que le pasó a la madre. Si el elemento emocional negativo es de carácter condicionado, hormonal, genético, económico, espiritual, maligno y de pasada, no lo detallo cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene una definición por nuestra parte. Por ejemplo, esto que se llama eventos emocionales negativos espiritual, la paciente, o bien su madre, o bien el mismo sujeto que ha fallecido, un ser cercano que ha querido, un ser cercano, papá, por ejemplo, que lo ha cuidado durante un año y fallece, pero en el inconsciente del sujeto es como si su padre estuviese vivo y por tanto ese inconsciente maneja al individuo en mantener una depresión o mantener una angustia de levantarse a la misma hora que se levantaba cuando el padre estaba enfermo, o ya y sencillamente sentir la angustia y el pesar de que el padre puede morir, y estos ya y sencillamente son fenómenos que se le llaman espirituales de relación en el sentido de una energía negativa conservada. Y lo maligno tiene este nombre y pueden ser energías negativas que entregadas involuntariamente o voluntariamente, como se reconoce en la actualidad en el proceso de informaciones y traspaso informativo. Si el elemento de carácter psicológico, que es lo más abundante, bueno, ya determinamos si son fenómenos de la personalidad, fenómenos de regresión, es decir, que vira siempre el sujeto a un evento posterior negativo, si lo sucedido lo interpreta como una porquería, sofrológico, una devaluación importante, si es por un hecho de autoestima baja, si es un trastorno somático, si es por estrés o si es por conflicto de Hammer, en ese sentido. Si es así, se ubica en la parte del cerebro. Todo esto que está aquí, sea psicológico o demás, tiene un vínculo laboral, familiar o social, y cada uno de ellos, bueno, pues establecido una clasificación nuestra como laboral por incomprensión, satisfacción, sobreesfuerzo, etc. Los padres, la familia, llegando inclusive a cercanos, y en lo social, político general, comunitario, cercano, vecino, como tal. Si produce depresión, ansiedad, agresividad, es decir, aspectos excitatorios negativos, y que puede dejar en el sujeto como rastro o de rencor o de huella o de necesidad no resuelta, desilusión, traición, violencia. Este es un algoritmo muy comprobado, casi al 100%, su correlación entre nuestro diagnóstico y lo que después refiere el paciente como evento recordado en lo consciente. Se estudia esto en diversas etapas, del 0 a 3, del 3 a 6, 6 a 12, 70 y más, según la posibilidad en el desarrollo del sujeto, desarrollo ontogenético, ontogenético, de posibilidades de evento. De 0 a 3, la etapa más importante, ya no sencillamente para la incorporación de información. De 3 a 6,
ya cierta consolidación de lo que el niño ha incorporado, que son etapas esenciales para el futuro desarrollo emocional del sujeto de 6 a 12, previo a la adolescencia, edad joven adulta, edad antes de los 50 años, cercano a esto se provocan muchos eventos emocionales de 50 a 70. Pero la primera etapa que nosotros incursionamos, tratamos de diagnosticar es si han existido alteraciones de conciencia durante la etapa embrionaria, que son los 3 primeros meses, o la etapa fetal posterior a los 3 meses. Y es en esta circunstancia en donde si existen estos fenómenos emocionales de la madre que se transmite al niño en etapa embrionaria o en etapa fetal, sobre todo en etapa embrionaria, es donde nos da el elemento diagnóstico de la presencia de alteraciones del cromosoma 15. Podemos decir que el sujeto que nace con cromosoma 15, repetimos, son sujetos muy lábiles a presentar procesos orgánicos. Cuando es muy intenso, inclusive esta alteración de cromosoma, volvemos a repetir, puede acompañarse de otros cromosomas, como veremos, y son las manifestaciones de niños recién nacidos con asma, trastornos bronquiales, sistema digestivo, que requieren de terapia intensiva, que por supuesto elevan por lo general nuestra mortalidad infantil. Luego este resultado puede tener una connotación práctica. Si a nuestras embarazadas les hacemos el estudio, que es factible, de si ha tenido fenómenos emocionales y su feto ya viene con cromosoma 15, podría eliminarse este trastorno antes del nacimiento. Pues podemos asegurarle que este desajuste energético del cromosoma 15 se resuelve con un comando, con cualquier otra intención de mandarlo a reparar o a alinear. De esta muestra, el 64% nacieron sujetos o llegaron pacientes a nuestra consulta con los antecedentes de su madre con trastornos emocionales transmitidos a él mismo y manifestados con la alteración de este cromosoma 15. El momento de la afección emocional sobre el cromosoma puede verse desde el segundo mes hasta el sexto, pero más frecuentemente en el segundo mes. Aquí las repercusiones orgánicas ya no son tan marcadamente de riesgo o que produzca mayor deterioro. Sin este diagnóstico, sin esta corrección del cromosoma 15, va a resultar siempre muy difícil, pero muy difícil, lograr un éxito terapéutico total del paciente. Vamos a resaltar que dentro de los casos de los 1000 y pico pacientes que hemos tenido, aquellos que hemos podido evolucionar por años, que han conservado un vínculo con nosotros, después de corregida por primera vez el cromosoma 15, esto no vuelve a alterarse jamás. Y por supuesto comienza a facilitar la evolución del paciente. En esta muestra total vemos en un sentido el porciento de sujetos con la muestra 51 que presentaron la alteración del cromosoma 15. Así que de 51, 71% cromosoma 15. 14% no presentó nada. Otros, aparte del cromosoma 15, que es el que es siempre fijo, el que se presenta, está acompañado de otros con un porciento de 10, y puede este cromosoma 15 acompañarse de repercusión orgánica inmediata o hiperquinesia, que es una peculiaridad del niño hiperkinético. Aquí vemos como de aquellos que tienen cromosoma 15, por supuesto, los elementos de 32 sujetos, otros tipos de cromosomas que puede estar presente, cromosoma 14. En el tercer mes, está en el segundo mes, que más es frecuente, en el tercer mes ya también los cromosomas 15 son predominantes y aparecen otros como el 20, el 9, el cromosoma 8. A más cromosomas alterados, mayor probabilidad
de ser un sujeto enfermizo. Nosotros le decimos en forma jocosa que constituyen sujetos que han nacido como chicharrones incompletos. El experimento emocional de la madre predominantemente es de carácter psicológico. Siempre hay diferencias, como vemos, estadísticas que nos señalamos, comentamos. La forma de interpretar el conflicto puede ser o bien por conflicto de Hammer, o bien una emoción no conflictiva de Hammer, porque es de intensidad menor, pero valorable como una porquería, en cuestión colocal un 81%. Hay otras valoraciones como por estrés o sofrológico, pero vamos a resaltar que en su inmensa mayoría la mujer embarazada, que es altamente susceptible a su entorno, puede fácilmente considerar que eventos determinados le son rechazables como algo desagradable, como una verdadera porquería. Y la sensibilidad puede llegar al extremo de que, faltando la leche en el punto de venta, comienza a pensar como emoción negativa que su hijo va a morir por falta de este alimento. Esto es suficiente para provocar una alteración cromosómica y una alteración en la evolución del niño o en el adulto a posteriori. Dentro de las causas, lo predominante es el de pareja. Y hemos comentado que toda una situación predominante después que se llega a la adultez. Muy poco por papá, mamá, abuelo, hermana o conviviente en nuestro muestreo. ¿Qué puede provocar en la madre estos elementos emocionales que se trasladan después como patrón al niño o al adulto? Si la madre, el evento le produjo fenómenos de carácter inhibitorio como aislamiento, astenia o depresión, o excitatorio como agresividad, no estoy conforme, etc., miedo o ansiedad, que es excitatorio, estos componentes serán los componentes que van a caracterizar a ese sujeto que llega a nuestra consulta. Predominan fundamentalmente las manifestaciones inhibitorias desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Las repercusiones que pueden dejar como secuelas, como emociones atrapadas, son los sentimientos de traición, en primer lugar, esto muy vinculado a la pareja como tal, sobreprotección muy vinculado a suegras, que en su afán de proteger a su futuro nieto es capaz de desestabilizar emocionalmente a la madre, a la futura madre, o autoestima, un tanto abandono, un tanto considerarse que no es una mujer fértil, el considerarse de que puede perder a su criatura, que no se merece su situación actual social para tener hijos, etcétera, etcétera. Estos son las diversas rencores que nosotros evaluamos: violencia, incomprensión. Diferencias significativas, por supuesto, en el predominio de la distribución porcentual. De un total de 45 sujetos, vemos ya qué vínculo pudiera establecerse entre el hecho desafortunado de nacer con un cromosoma 15 y su expresión como manifestación clínica a través de los pares. Vemos que el promedio de pares en esta muestra de sujetos que tienen cromosoma 15 es de 32 pares. Una cuestión sumamente interesante, pues siempre se discute si en el diagnóstico, para que sea válido, debe de no superar de 6 a 7 pares como tal. Esa no es nuestra experiencia. Puede estar justificada porque en la intención tratamos de buscar una correspondencia entre lo clínico, que pueden ser varias patologías, y el desequilibrio de pares. Si el sujeto no tiene cromosoma 15, ya la presencia de pares en promedio es mucho menor. Esto es una diferencia, a pesar de ser una N total de 45 por las técnicas adecuadas, significativa con esta probabilidad de equivocarnos, lo cual podemos decir que sí, ciertamente con esta posibilidad de equivocación, que los sujetos con alteraciones de cromosoma 15 de seguro han de presentar mayor cantidad de pares desequilibrados.
a pesar de la mayoría de pares predominantes en sujetos con cromosoma 15, el total de consultas que requieren es menor. Y esto se explica porque alineado, corregido, reajustado el cromosoma 15, de inmediato se equilibra el sujeto. De inmediato. Es una de las técnicas que nosotros también empleamos en estos momentos, en los casos de cromosoma 15, como técnicas de curación o técnicas de impacto o técnicas de equilibrio, con la orden, con el mando, con la intención de mandar a alinear estos fenómenos. Vamos a resaltar que en los cromosomas ya está bien descrito por estudios en física cuántica e biología, inclusive detallada hasta las características de los elementos ondulatorios informacionales que están soportando y activos en los cromosomas. El hecho de que se tenga cromosoma 15 o no influye de forma diferencial, demostrable por la metodología científica, de que influya en la evolución del paciente. Igual o peor, no hemos tenido en nuestra muestra ningún caso. Además, esto es muy raro encontrar que el sujeto sea igual. Sí, sobre todo, mantiene por supuesto la disciplina en nuestra consulta. Empeorar, ningún caso de los 1000 y pico de pacientes que hemos tenido, aunque sí hemos tenido pacientes que han empeorado, pero por llegar a nuestra consulta en una forma totalmente deteriorada, y esa evolución no es producto de las modificaciones bioenergéticas, sino de que ha dependido de rehabilitaciones ya imposibles de imponer. Mejorado, muy mejorado y resuelto, con cromosoma el rojo, sin cromosoma el amarillo, y no hay diferencia entre las distintas posibilidades de respuesta de salud obtenido. Un ejemplo de neoplasia y cromosoma. Traemos este ejemplo. Vamos a resaltar que es familiar nuestro, y por tanto, si uno decide actuar sobre la familia a partir del criterio que usted posee, hay una cierta demostración de la certeza que usted tiene sobre la calidad de lo que se está manejando. Esto es un paciente que con 40 años de edad, el 8/6 del año 13, me informa el familiar, una familia nuestra, de que la niña le ha sido diagnosticada un proceso tumoral de útero, hasta ese momento asintomático. Este es una paciente con antecedentes de procesos epilépticos del sistema límbico, que durante todo el decursar de su vida la ha llevado a retraso mental y capacidad conductual alterada, mejorada, a hacer una vida social muy limitada, pero por supuesto que le ha impedido, entre otras cosas, bueno, pues llevar una vida normal, sexual, casarse. Es totalmente un caso realmente demasiado limitado, o muy limitado, podemos decir. Cuando se nos informa, pues le solicitamos a la madre que confiara en nosotros, que nosotros desde Guantánamo podíamos por telesomática influir sobre la niña, ya teniendo en cuenta que no iba a precisarse el proceso terapéutico de la modificación de conciencia, pues su estado mental impide esa fase como tal que conlleva nuestro tratamiento. De esa forma, estando la niña en La Habana a través de una tía acá, nos sorprendió que nos diera 3 patrones asociados. Uno, determinando un cáncer de útero con trasero escápula; otro, determinando un mioma de útero verdadero; y otro, un cáncer cérvico-uterino en evolución. Este hecho en la naturaleza de producir 3 repercusiones orgánicas es muy raro, pero se puede explicar porque los sujetos con deterioro mental, cuando comienzan a mejorar, como dijimos anteriormente en una parte que explicábamos al inicio dentro de este video, de que entonces se rompe el mecanismo de protección de los desquicios cerebrales, que también aquí existen, y comienzan a manifestarse las repercusiones del desequilibrio de pares en procesos puramente orgánicos.
Este caso presentó desde el nacimiento, cromosoma 15 desequilibrado por eventos muy contables, muy comprobados de fenómenos emocionales intensas por parte de la madre. A distancia. Y esto que parece ser un fenómeno de ciencia ficción. Con la tía en Guantánamo, viniendo todos los días desde el mes 6 hasta el mes 8, poniéndoles imanes en los lugares correspondientes, vemos con nuestra medición bioenergética el tamaño de los procesos tumorales. En el caso de cuello uterino es si era positivo o negativo la información obtenida. Aquí tenemos la neoplasia maligna, los procesos de fibroma, a los 11 días, a los 14, a los 16, a los 51, a los 53. Observe que ya a los 51 días se negativiza la manifestación del cáncer de cuello uterino y la disminución ostensible de los otros dos procesos tumorales. De esa forma, cuando se llega ya al 67 días, todo está normalizado. Se produce un LISI a distancia, que es el tratamiento de magnetoterapia. El sujeto piensa en la paciente, su tía, y en esa conexión, pues el universo vibracional pues facilita influencias a distancias telesomáticas. Se reducen a cero todos los procesos tumorales, se da de alta con seguimiento y se comprueba en La Habana. Se repite ultrasonido, complementarios de rutina, todo está equilibrado, incluyendo la desaparición de los procesos tumorales hasta el día de hoy.